A ver, yo me llamo Antonio Lascano Araujo, soy biólogo, yo hice la primaria y parte de la secundaria en Estados Unidos y cuando llegué a México nunca hubo ninguna duda de que yo debería entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México y entonces tuve la buena suerte de solicitar y lograr entrar a la preparatoria número 1 en la época en la que el edificio de la preparatoria estaba en San Ildefonso, un lugar maravilloso en donde no teníamos gimnasio, no teníamos alberca, no teníamos canchas de fútbol, que de cualquier manera nunca me ha gustado el fútbol, pero teníamos el centro de la ciudad que era de una viveza extraordinaria, sigue siendo una viveza extraordinaria. Teníamos los murales de Diego Rivera, de Orozco, de Siqueiros, de Charlotte, y por allí pasábamos todos los días. La mayor parte de los maestros, de los profesores de la preparatoria 1 eran lo que en esa época tal vez igual se sigue llamando así, eran los jefes de materia. Entonces eran personas con una enorme experiencia, con una gran vocación de servicio, muy aferrados a la tradición de que la preparatoria tenía que ser un elemento central en la formación de los jóvenes. Y bueno, ya de allí entré, quería ser químico, pasé a la facultad. Y en un principio me acuerdo que fui a la Facultad de Química y no me gustó mucho, me pareció muy conservadora. Me asomé a la Facultad de Ciencias, esto era en 69, después del movimiento del 68, y la facultad era un hervidero de ideas científicas, políticas, sociales, académicas, incluso artísticas, algunas no muy logradas, había unos murales bastante feos, pero el ambiente me fascinó. Entré a biología y no me gustó. Al cabo del primer semestre estaba yo absolutamente harto de haber estudiado, de haberme decidido por la biología y empecé a tomar materias con los físicos y los matemáticos. Esas me gustaron más. No sé si hubiera sido yo un buen matemático, seguramente no, pero me gustó mucho la disciplina del pensamiento abstracto y también porque siempre me gustó la historia y me llamó mucho la atención el mundo grecolatino, tomaba algunas clases en filosofía y letras. En pocas palabras, fui un alumno absolutamente disperso, sin una idea clara de qué quería estudiar, sin tener ninguna convicción de que el tiempo apremiaba y terminé la licenciatura prácticamente de milagro. Bueno, yo siempre quise ser científico y a mí me gusta mucho decir que le debo mi vocación científica al programa espacial soviético, porque como les he mencionado, yo vivía en Estados Unidos y en esa época los Estados Unidos estaba viviendo una revolución educativa maravillosa. Los Estados Unidos se asustaron mucho cuando la Unión Soviética puso en órbita el Sputnik y se dieron cuenta que la enseñanza de las ciencias, de las matemáticas, era muy mala en Estados Unidos. Entonces, cuando yo entré a la primaria, ya habían hecho una inversión enorme, enorme, no solo económica, sino también social, política, para invertir en la enseñanza de las ciencias. El resultado era que, por ejemplo, en mi salón, recuerdo perfectamente bien mi salón de tercer año de primaria en Estados Unidos, en donde teníamos telescopios, microscopios, terrarios, todas las semanas nos enseñaban documentales sobre ciencia y ahí me di cuenta que quería ser científico, pero que además podía ser científico. Y allí la familia impulsó mucho esta vocación. Recuerdo que cuando le escribí a mi abuela que vivía aquí en México, mi abuela materna, que quería ser astrónomo, como todos los niños, me envió los libros en donde su mamá, mi bisabuela materna, había estudiado astronomía, que son libros que todavía conservo con mucho cariño, libros donde no aparece Neptuno ni Plutón porque no se habían descubierto. Tuve desde luego mis juegos de química, desde luego que hice experimentos que estuvieron a punto de explotar, pero ya tenía una vocación científica muy definida y nunca tuve dudas. Absolutamente, nunca hubo ninguna duda. Mi familia siempre tuvo la convicción muy mexicana de que lo mejor que se le puede heredar a los hijos es el estudio. Entonces, solamente recuerdo que una vez estaba yo preparando, y era muy tarde, estaba preparando una de mis primeras charlas, bajó mi abuela materna,
se sentó a ver cómo estaba yo proyectando sobre el refrigerador las diapositivas que iba a usar y de repente me dijo con toda seriedad, ¿y no te gustaría estudiar algo más normal como diplomacia? Entonces le tuve que decir, no, no es muy normal ser diplomático, pero fuera de eso les parecía perfectamente normal la idea de que fuera yo científico. Supongo que se sentían y se sienten muy orgullosos de tener un científico en la familia. Fui el primero que estudió una carrera de este tipo, pero y había curiosidad científica, hay mucha curiosidad científica en mi familia, ciertamente, pero el apoyo fue absoluto. Bueno, uno trata de, por ejemplo, estudiamos meteoritos para ver qué tipo de compuestos se formaron cuando el sistema solar y la Tierra se estaba generando. Tratamos de hacer modelos teóricos para ver cómo era la atmósfera, qué tan ácido o qué tan básico eran las aguas. Tratamos de sintetizar los compuestos, vemos las propiedades de los compuestos que tienen los seres vivos como proteínas o ácidos nucleicos para descubrir cuál es la parte más antigua, cómo pudieron haber funcionado en el pasado. Mezcla uno las ideas teóricas con el análisis bioinformático, con el pensamiento, digamos, evolutivo, con análisis químicos de meteoritos, de experimentos, etcétera. Tengo colegas que hacen un tipo de trabajo que me encanta, que es el ir al campo a buscar fósiles, cuáles son los fósiles más antiguos, no por curiosidad, sino para tratar de reconstruir el medio ambiente en el que vivieron las células del pasado. Y todo esto bajo la égida, bajo el marco de referencia de una teoría evolutiva, que, bueno, es uno de los grandes logros del pensamiento científico desde el siglo XIX. Pues esperaba que me enseñaran más evolución, esperaba que me enseñaran más química orgánica. Tuve un espléndido maestro de geología. Me hubiera gustado aprender más biología evolutiva en el sentido de aprender a ver las células bajo una óptica evolutiva. Eso lo aprendí con maestros como Jesús Manuel León Cázares, que no me dio clase, pero que promovió mucho siempre esa visión. Me hubiera gustado que la bioquímica tuviera una orientación evolutiva, no la tenía. De hecho, reprobé bioquímica 2 veces. Me hubiera gustado una genética más orientada al darwinismo. También reprobé genética 2 veces, no lo tenía. O sea, en pocas palabras, fui un pésimo alumno y yo creo que mis expectativas las cumplí porque leía por mi cuenta y muy rápidamente, ya desde la licenciatura, tuve la suerte de acercarme a algunos de los grandes investigadores en el extranjero que trabajaban en este campo y de ellos aprendí y con ellos fui orientando mis lecturas y mi trabajo. Es que nunca salí de la universidad. Yo nunca concebí una vida fuera del ambiente universitario y además del ambiente universitario mexicano. Cuando yo terminé la licenciatura, que me costó mucho trabajo hacerlo, ya había trabajado como ayudante de investigador y decidí que quería seguir para ser un profesor de carrera o un investigador de tiempo completo. Y finalmente lo logré y estoy contento con ello. Bueno, en mi caso, como la persona que había iniciado los estudios de origen de la vida en México, que era don Alfonso Herrera, que fue el fundador, el que creó el Museo de Historia Natural en el Chopo, él había fallecido en 1942, entonces no tenía yo alguien a quien acercarme para que fuera mi mentor, mi guía en ese sentido. Y realmente aprendí lo básico del campo por mi cuenta, pero ya cuando me pude acercar a personas como el profesor Oparin, como Stanley Miller, como Emil Zuckerkandl, que fue una generación extraordinaria,
ya pude entender un poco más cuáles eran las premisas, los métodos, los fracasos, los objetivos, etcétera. Bueno, yo creo que uno tiene que tener una vocación muy firme, tiene uno que estudiar lo que le gusta y si es en el caso de las ciencias, yo creo que tiene que darse cuenta que la frontera entre las distintas disciplinas científicas es muy tenue. Lo que hacemos en Origen de la Vida no se podría comprender si no estuviéramos cerca de los astrónomos planetarios, cerca de las personas que hacen química orgánica, cerca de los paleontólogos, cerca de los biólogos moleculares. Yo creo que esa es una primera lección que la universidad le da a uno, lo lleva en el nombre mismo, la posibilidad de tener una visión muy amplia de lo que está pasando en las distintas áreas de la cultura. Yo no concibo y me desespera a veces con colegas del extranjero, gente que es una experta en una técnica, pero que no sabe quién es qué películas hizo Fellini. Me desespera mucho tener pláticas con gente que a estas alturas de la licenciatura o del posgrado o de su trabajo profesional no sabe quién es Proust o nunca ha leído a López Velarde. O sea, yo creo que la UNAM es una universidad única en el mundo, es verdaderamente excepcional y eso nos abre una serie de alternativas y de posibilidades que no existen en otros lados. Hay una anécdota que me gusta contar, de hecho la platiqué hace unos días con unos colegas. Hace unos años, poco antes de la pandemia, me invitaron a dar una charla en Roma y el amigo que me invitó, íbamos en su coche y prendió la radio y empezaron a tocar música clásica. Y le pregunté yo, ¿es la radio de la universidad? Y dijo, ¿cómo la radio de la universidad? Dije, sí, la Universidad de Roma, la Sapienza, no tiene una estación de radio. Me dijo, no. Y cuando se enteró que la UNAM tiene estación de radio, es canal de televisión, que tiene multitud de revistas, que es la institución que constituye, en el sentido más estricto, el proyecto cultural, académico, científico más amplio y más sólido que tiene la nación, se quedó muy sorprendido. Es algo que todos deberíamos tomar en cuenta. La UNAM, por esas características, nos da una posibilidad de desarrollo absolutamente excepcional. Y esto que estoy diciendo se extiende a instituciones universitarias hermanas como la UAM, el Politécnico, etcétera. Que estudie alemán, cosa que siempre me costó mucho trabajo y decidí, iba y venía hasta que finalmente lo abandoné y desarrollar una vocación musical que en mi caso existe, pero no existe la habilidad. Yo soy el tonto musical de mi familia. Debía haber estudiado piano, que me llamaba mucho la atención, pero hubiera sido probablemente una persona que tocaría con algo de técnica, pero nada más. ¿Qué le diría? Compartiría un recuerdo que tengo maravilloso. Como soy muy obsesivo y no me gusta llegar tarde a nada, recuerdo que cuando fui a la preparatoria 1 para hacer el examen de ingreso a la preparatoria, quedé en los primeros lugares, eso siempre lo presumo. Me acuerdo que nos sentaron en bancas en el patio principal de la preparatoria 1, estaba oscuro y prendieron de repente las luces de los pasillos de la preparatoria y vi cómo se iluminaban todos los murales de Diego, de Siqueiros, de Orozco, y fue como una epifanía pictórica, fue como una epifanía cultural. Es una imagen muy vívida que tengo muy guardada en la memoria.